Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Este ciclo lo venimos organizando conjuntamente Yolanda Trápaga, Delfín y yo desde 2005, y les recuerdo, desde 2005 tenemos ya más de 300 conferencias, las cuales desde que la tecnología lo permite, hace casi 10 años, está el video, el audio, el PowerPoint si se usa PowerPoint, y creo que es un punto de referencia interesante para algunos de ustedes, en fin, con embajadores, empresas, temas políticos, de relaciones internacionales, económicos, por supuesto también. Hago también un pequeño comercial. Como ustedes saben, el Centro de Estudios China-México es también parte de la red académica de América Latina y el Caribe, Red ALC China. La red hoy en día cuenta con más de 650 miembros, y vamos a tener nuestro próximo quinto seminario internacional del 14 al 16 de junio. Vamos a tener más de 130 conferencias con colegas del país que ustedes se imaginan. En fin, no puedo más que invitarlos a revisar el programa de este quinto seminario, que se encuentra en el portal de la red ALC China, ¿no? Y bueno, vamos a tener en lo que falta de este semestre todo un grupo, me parece que de interesantes conferencias sobre diversos temas, ¿no? El tema de hoy, pues muy contento, le mando un querido abrazo a Luis Hernández Navarro, querido amigo y bueno, conocido, famoso, lo leemos muchas veces en la jornada. El tema de hoy, México y China, históricos y actuales maoísmos en México, sobre un tema, yo les diría, que pocas veces se analiza por diversas razones en México, ¿no? No es este periodo a veces un poco incómodo de la relación México-China, pero muy significativo entre los dos países. Tengo muchas veces la impresión que la parte formal de la relación trata de olvidarse de un par de décadas, y avancemos desde el 14 de febrero de 1972 y la década o las décadas anteriores, donde hubo, en fin, movimientos, personas, partidos políticos vinculados con el maoísmo. Pareciera muchas veces que es un tema incómodo en la relación, de la cual se hace poca referencia, ¿no? Yo les recuerdo, Luis Hernández Navarro es escritor, es periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada, publica y participa con una cantidad de otras revistas y periódicos a nivel nacional e internacional, y destacaría que, bueno, ha escrito masivamente también todo un grupo de libros sobre Chiapas, el sector agrícola en México vinculado con el café, entre otros temas, ¿no? Entonces, muy agradecido con Luis por su tiempo y por permitirnos tener este diálogo. Como hemos quedado y como lo hemos hecho desde el inicio, es una presentación de unos 45 minutos y después un tiempo para preguntas que usualmente, Luis, hacemos vía el chat. Si se te complica, con mucho gusto yo puedo retomar las preguntas. Usualmente tratamos de hacer grupos de preguntas para que el proceso no sea demasiado largo, ¿no? Un abrazo, Luis, adelante. Pues muy buenos días a todos. Un abrazo, Enrique. Muchísimas gracias a ti en lo personal, a Chimex, por la invitación para entrarle a esta charla que resulta, por lo menos para mí, resulta interesante, ¿no? Porque parto de dos ideas básicas que voy a tratar de desarrollar. Y una es que en mucho los procesos de democratización desde abajo en México estuvieron
impulsados por corrientes de pensamiento maoístas que incursionaron en la esfera de lo popular con la idea de hacer una revolución y terminaron haciendo una transformación democrática. Y segundo, que a pesar del tiempo transcurrido, de la normalización de las relaciones, estas expresiones, estamos hablando de un archipiélago en el que hay distintas islas muy distintas entre sí, no hay una sola organización que agrupe al conjunto del maoísmo mexicano, sino varias de ellas de diferentes tamaños, siguen perdurando en nuestro país como siguen perdurando en el mundo, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, este año distintas organizaciones han declarado a este año como el año de la defensa del maoísmo, ¿no? A lo mejor no vemos mucho impacto de esta declaración, ¿no? Pero apenas el fin de semana pasado, grupos de México, de Italia, de Colombia, de Bolivia, celebraron juntos los 150 años de la Comuna de París. Y es tal su presencia que grupos como la Corriente Maoísta de Jalisco, por ejemplo, se reivindica como seguidora del pensamiento Deng Xiaoping, ¿no? Y se propone entre sus tareas la de difundir el pensamiento de, nunca lo he podido pronunciar bien, de Xi Jinping. Pido disculpas si lo pronuncio mal. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y yo digo, hay una larga historia detrás de relaciones entre el mundo de la cultura, los intelectuales y la política mexicana, por un lado, y la Revolución China y la República Popular China. Uno de esos momentos claves es el 26 de enero de 1959, cuando el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, ya no era presidente, llega a Pekín invitado por Mao Zedong. En una entrevista con el periodista portugués muy influyente en México en aquel entonces, Antonio Rodríguez, también invitado por los chinos para realizar una gira. Esto era algo que se realizaba con bastante frecuencia. Rodríguez tiene una entrevista con el mariscal Chen Yi, que en aquel entonces era viceprimer ministro chino. Y el mariscal le pide a Rodríguez que le transmita al presidente Lázaro Cárdenas sus saludos, los saludos de Mao Zedong y del gobierno de la República Popular. Dígale, le dice, por favor, que el presidente Mao lo invita a visitar China. México no tenía entonces relaciones diplomáticas con ese país, tardaríamos más de una década en establecerlas, ¿no? Y el general había declarado públicamente que China tenía derecho a recuperar todo su territorio, lo que significaba una toma de posición ante Formosa, que lo que no era muy común en aquella época, y se había manifestado en contra de la bomba atómica, que era parte de las amenazas de la época. Textualmente, Chen Yi le dice a Rodríguez: el nombre de Lázaro Cárdenas es conocido por todos los chinos. Sus palabras adquieren una importancia particular por ser promovidas por un antiguo presidente de la República Mexicana, que es además general del ejército. El general Cárdenas aceptó la invitación, viajó a esa nación pagándose los gastos con su hijo, con Alejandro Carrillo Marcor, con César Buenrostro. Se entrevistó, por supuesto, con Mao Zedong, visitó las comunas populares y a su regreso en una reunión de celebración de los 10 años de la República Popular en la Universidad Obrera, que era el cuartel general de muchas de las actividades de la izquierda mexicana. Ustedes recordarán, la Universidad Obrera fue promovida básicamente por Vicente Lombardo Toledano. Lázaro Cárdenas dio un informe de su visita. Eran tiempos muy
agitados en el país. Estaban las huelgas ferrocarrileras, las huelgas magisteriales, petroleras, tomas de tierra. Se le señalaba a él directamente de avalar esos movimientos, pero el general era el general, participó en ese evento y hizo una reflexión sobre lo que había visto en China, diciendo, entre otras cosas: observamos y admiramos el extraordinario esfuerzo de esa nación que está realizando para superarse y eliminar la miseria que han vivido durante siglos sus grandes mayorías. Y añadía: es unánime la opinión acerca del progreso espectacular que se advierte en la China de nuestros días. Ello es resultado de una profunda y larga revolución. Se trata de un movimiento social surgido de la entraña del pueblo chino, tan auténticamente suyo como profundamente nuestro es la Revolución Mexicana. Quienes somos partidarios del derecho a la autodeterminación de los pueblos, la aceptamos y la respetamos como tal. Que el general Cárdenas, con toda la ascendencia que seguía teniendo sobre sectores muy amplios de la clase política y del movimiento social en México, diera su aval, su beneplácito a la Revolución China, pues tenía consecuencias inmediatas. Y el que asociara la Revolución Mexicana con la Revolución China también lo tendría. De hecho, una de las constantes de los distintos viajeros que desde 1949, con la primera visita de Vicente Lombardo Toledano a ese país, hay es el de remarcar las enormes semejanzas que hay entre los pueblos chino y mexicano y entre las revoluciones de los dos países. Esto es una constante. El mismo Emilio Portes Gil, que va a visitar China al poco tiempo después, vuelve a remarcar con eso. La historia de estas relaciones, más allá de lo que fue el papel del Partido Comunista Mexicano en difundir la Revolución China a través de sus órganos de prensa, y de las ceremonias en apoyo a la Revolución China, pues en los hechos comienza en 1949 con este viaje de Vicente Lombardo Toledano. Ustedes recordarán, Lombardo Toledano es una figura central del movimiento popular en México, dirigente de la CTM, dirigente de los sindicatos latinoamericanos, el hombre incómodo de Moscú en México, que le hace la sombra al Partido Comunista, que nunca se sujeta a la dinámica. Por el contrario, el Partido Comunista generalmente está a la sombra de lo que hace Lombardo. Lombardo y su esposa viajan a China como parte de una delegación de la Federación Sindical Mundial, apenas 2 meses después del triunfo de Mao, del 16 de noviembre al 1 de diciembre, para participar en una reunión sindical en los países de Asia. Es un momento en el que, a decir de Li Shaoxi, se estaban anunciando planes para promover la Revolución China como un modelo general de la revolución en las colonias y semicolonias. En su viaje, Lombardo queda impactado por lo que ve, la organización, la capacidad de movilización que hay, ¿no? Y hace, en su discurso inicial, hace votos por el regreso, dice él, de la Nao de China para comunicar a México los ideales de la República Popular y recoger las aspiraciones más altas del pueblo mexicano. Es el lenguaje de la época, ¿verdad? Es el lenguaje, además del maestro Lombardo, pero da una idea de este deseo de construir puentes. Incluso describe a Mao de manera muy impresionante. Dice textualmente en el libro que escribe a su regreso, un libro, por cierto, bastante ameno, bastante bien escrito, para mi sorpresa, no porque Lombardo escribiera mal, pero sino porque me había acostumbrado al lenguaje adocenado, rígido, que él le conocemos algunos discursos ya más cercanos a la década de los 60, pero ahí en esta
crónica de viaje realmente hace gala de una pluma excepcional. Dice Lombardo sobre Mao Zedong, dice, es un iluminado, así comienza, dice, no un iluso, ni un hombre que crea recibir la inspiración de su vida de lo sobrenatural. Es un hombre con luz interior, un apasionado de la transformación del mundo, un amante fervoroso del pueblo y un creyente sincero en su poder creador y en su vanguardia, la clase trabajadora. Él, en la conversación que sostiene, le explica al presidente Mao los orígenes de la Revolución Mexicana y las similitudes otra vez entre ambos movimientos. Y luego se pregunta a Lombardo, ¿quiénes son los más grandes hombres de nuestro tiempo? Y responde, Nicolás Lenin, José Stalin y Mao Zedong, dice. Mao es el conductor de la revolución nacional antiimperialista más grande de la historia. Y termina diciendo, tendré el privilegio de dar a conocer al pueblo mexicano y a los demás pueblos de América Latina a la China nueva. No son palabras. A su llegada a México, Lombardo Toledano se dedica a difundir lo que él encuentra como grandes enseñanzas de la Revolución China, por supuesto en un libro, en la prensa, en conferencias. Hay una labor de difusión que se mantiene viva prácticamente hasta 1963, hasta que se oficializa la ruptura entre China y la Unión Soviética. Y él escribe un libro que se llama Pekino-Moscú, la ruta mexicana o la vía mexicana al socialismo, donde toma partido claramente por la Unión Soviética, pero hasta ese momento Lombardo es uno de los principales promotores de la Revolución China en México. El partido que va a formar, el Partido Popular, es el canal para distribuir la propaganda china, y un conjunto de dirigentes campesinos y obreros, algunos de los cuales visitan China y otros no, se vuelven prácticamente maoístas o simpatizantes del pensamiento Mao Zedong desde las filas del Partido Popular y luego rompen con él. Es el caso, por ejemplo, de Álvaro Ríos, el dirigente campesino que más tierras en México ha repartido en el norte, el que era el gestor del conflicto agrario en Madera, que antecede a la formación del Grupo Popular Guerrillero y el asalto al cuartel Armada, y de otras expresiones, por ejemplo, de la organización que se forma por parte del Partido Popular de Logosem en La Chatina, que crean las condiciones para que guerrillas maoístas como la del Güero Medrano después puedan implantarse en aquella región. Entonces, su diario de un viaje a China, pues es realmente una obra apologética. Un momento muy importante también en este proceso de construcción de puentes binacionales es el Congreso de la Paz de 1952, donde van una delegación de 15 mexicanos, uno de ellos cubano, Nicolás Guillén, que va con la delegación mexicana, ¿verdad? El famoso poeta. Y van allí figuras como Fernando Benítez, el doctor Ismael Cosío Villegas, que después desempeña un papel fundamental en el movimiento médico de 1966, Miguel Covarrubias, Eulalia Guzmán, Ruth Rivera, la hija de Diego, Mireya Huerta, Esther Chapa, Paula Gómez, personajes ligados al mundo de la ciencia, de la medicina, de la cultura. Fernando Benítez escribe un libro extraordinario de esa visita. A todos los que están interesados en China, yo se lo recomiendo muchísimo. Se llama China a la vista, tiene una prosa espectacular, ¿no? Él cuenta que a su regreso estuvo 3 meses dando pláticas sobre China por todo el interés que su visita había provocado.
Y realmente el libro es una declaración de amor de Fernando Benítez. Para los que están familiarizados, saben que Fernando Benítez es un extraordinario promotor cultural, un gran periodista que jugó un papel fundamental en la creación de los suplementos culturales en México y tuvo una gran influencia en figuras como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, etcétera, etcétera, ¿no? Decía, es una declaración de amor a China y a su revolución, y le devuelve, decía él, la confianza en el hombre. Decía Benítez, los mexicanos no nos sentimos extranjeros en China. En su apariencia física, los chinos están más cerca de nosotros que los europeos. Y dice, lo que hace fuerte a China, las pequeñas y fuertes manos de sus artistas y campesinos, es también lo que le da a México su fuerza. Y otra vez describe a Mao Zedong con palabras muy similares a las de Lombardo Toledano, ¿no? Es un extraordinario poeta, dice, será el cerebro organizador del sistema político tendiente a darle el poder a los campesinos. No puede extrañaros entonces que un año después, en 1953, se forme en México la primera sociedad de amistad con la China popular, que en un primer momento dirige un economista del INI ligado a Lombardo, Luis Torres Ordóñez, y que después, con una ruptura, pase a dirigir una mujer extraordinaria, Esther Chapa. Es realmente una figura tremenda, es la primera profesora de microbiología en la UNAM, feminista, comunista. Ella se va a hacer cargo de la Sociedad de Amigos a partir de 1963. Y en esa sociedad colaboran figuras tan relevantes como el mismo Fernando Benítez o el filósofo Elie de Gortari. Si ustedes revisan las conferencias que Elie da en la sociedad, son todas ellas una reflexión muy elaborada del pensamiento filosófico de Mao Zedong, y si ven sus libros sobre la lógica dialéctica van a encontrar la influencia del pensamiento maoísta. Elie de Gortari sería después rector de la Universidad de Michoacán, es una de las figuras señeras de la filosofía mexicana. Y a partir de la Sociedad de Amigos se realizan propaganda, viajes, conferencias, etcétera, etcétera. Viajan pintores como Siqueiros para allá, Ixquiac. Hay más o menos, a pesar de las limitaciones, un viaje permanente. En 1960 se formaliza la relación de China con Cuba, mucho antes que con la Unión Soviética. China pone ahí su embajada. Comienza entonces Pekín a hacer sus primeras transmisiones de radio en español y le da un gran impulso a la editorial en lenguas extranjeras. Escritores como Sergio Pitol pasan allí casi 2 años, luego se va a otros países, ¿no? Pero él llega además por su cuenta vía Cuba. Está también gentes como Heraclio Cepeda, etcétera, etcétera. En el 51 se editan por primera vez las obras escogidas del presidente Mao, ¿no? Y ya se le considera como una aportación muy relevante a las luchas de liberación de las colonias y las semicolonias. Y en 1964 se publican por primera vez las citas del presidente Mao, el segundo libro más editado del mundo después de la Biblia, ¿no? Más de 900 millones de ejemplares. En México, estas se editan por parte de una organización maoísta de la época, el Movimiento Marxista-Leninista Mexicano, los famosos mamelucos, en el año de 1966. Los mamelucos reciben formación política y militar en China más adelante, y planean junto con Álvaro Ríos la instauración de zonas liberadas en Durango, en Sonora. Después del movimiento de 1968 ponen unas cuantas bombas en las oficinas del PRI, etcétera, etcétera, y son la vía también a través suyo para que el ingeniero Fuentes, que había militado en las filas del Partido Comunista y de la CCI, que había roto con ellos, establezca relaciones con la embajada china a partir de 1963
y vaya también a China con un grupo de militantes con el objetivo de recibir formación político-militar. Forman el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, aunque posteriormente, a los pocos meses, un año después, son finalmente detenidos, ¿no? Entre ellos hay gente tan relevante como Antonio García León, el antropólogo, Raúl Murguía, en fin, una serie de intelectuales y de obreros y de dirigentes campesinos como el Güero Medrano, que no cae preso, que va a acabar fundando una colonia popular bajo un esquema maoísta, la colonia Rubén Jaramillo en Morelos, y que después pasa a formar pues la primera guerrilla en forma de corte maoísta, organizada por el Partido del Proletariado Unificado Mexicano, ¿no? Que llega a Playa Vicente a través de el trabajo con otra organización de corte maoísta, la seccional Ho Chi Minh, y que acaba instaurando hasta el año de 1979, en que finalmente cae muerto y la guerrilla prácticamente se disuelve. Las primeras organizaciones o las primeras rupturas estrictamente maoístas en México, ya como parte de la izquierda militante, ya no de los viajes de estos intelectuales, se dan en el marco de la ruptura chino-soviética. Y tienen dos vertientes principales. La primera es al interior del mismo Partido Comunista Mexicano, donde dirigentes metalúrgicos como Camilo Chávez, dirigentes magisteriales como Edelmiro Maldonado, artesanos como Tereso González o Samuel López, me parece que es, son expulsados por el 14 Congreso por sus simpatías con el Partido Comunista Chino. Y se proponen la formación de un partido comunista de corte maoísta que ellos reivindican en nombre de la reconstitución. Uno de los actuales partidos comunistas mexicanos que existen, muy cercano, digamos, al Partido Comunista de Perú, tiene esa línea de continuidad con Chávez, Edelmiro, etcétera, etcétera. Hay también en lo que se conoce como el movimiento espartaquista mexicano, la Liga Leninista Espartaco, una ruptura por la cuestión chino-soviética. José Revueltas y Eduardo Lizalde reivindican la posición de Moscú, se niegan a debatirla dentro de la Liga. Revueltas escribe 3 artículos a favor de Khrushchev y del PECUS en el periódico El Día y son expulsados de la Liga Leninista Espartaco por Francisco González y Enrique González Rojo, el poeta recientemente fallecido. Digo nombres, son procesos mucho más complejos, ¿no? Y es un vuelo, una mirada a vuelo de pájaro. Ese sector de la Liga, junto con otras expresiones, la URO, que en fin, otra serie de agrupamientos, terminan formando en 1964 lo que se conoció como la Liga Comunista Espartaco, ¿no? Que es una organización ya maoísta en sus principios, en su visión sobre la línea de masas, en su visión de la guerra popular prolongada, aunque el maoísmo en México, como en toda América Latina, tiene detrás de sí la sombra de la Revolución Cubana y el impacto entre la juventud de figuras como las de Che Guevara, que les hace más difícil extenderse o que los lleva a convivir en una sui generis muy peculiar, ¿no? En donde un grupo al mismo tiempo puede reivindicarse como maoísta y guevarista, más allá de lo inusual que esto pueda parecer. La Liga Comunista Espartaco actúa prácticamente hasta 1972, pero en los hechos tiene presencia en el movimiento magisterial, una presencia muy significativa, desarrolla protestas
entre los maestros de educación pública de la Ciudad de México, rebasando por la izquierda la organización histórica del Partido Comunista, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, trabajo entre ferrocarrileros, trabajo entre petroleros, pero el movimiento del 68 le pasó por encima, como a tantas otras fuerzas. Y finalmente la Liga entra en un proceso de disolución de la que surgirían otras expresiones de corte partidario que desempeñarían un papel importante en la década de los 70s y los 80s. La seccional Ho Chi Minh, o la Organización de los Pobres, que trabaja de manera muy estrecha con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, trabaja también de manera muy estrecha con el Movimiento Armado Revolucionario. La Organización Comunista Cajeme, que posteriormente dará lugar en el marco de en el 78 de las pugnas entre China y Albania a la formación del Partido Comunista de México marxista-leninista, junto con otra expresión, Acción Popular marxista-leninista de corte maoísta, la Organización Revolucionaria Compañero, que tiene como forma de expresión abierta el Movimiento Revolucionario del Pueblo, parte de esta misma Liga Comunista Espartaco va a desempeñar un papel fundamental en la formación del Frente Magisterial Independiente Nacional y después de lo que es el Partido Comunista Mexicano reconstituido, por decirlo de alguna manera. Hay otras expresiones de las que no me quisiera yo acordar, no voy a tener mucho. Por ejemplo, de la misma liga emergen fuerzas como la Federación Nacional de Organismos Bolcheviques, la famosa Antorcha Campesina. Aquiles Córdoba fue militante de la liga en Chapingo y luego derivó en ese monstruo de organización que hay en día. Y otras expresiones. Y otro tipo de agrupamientos que tienen otro origen, vamos a decirlo así, y que pueden o no estar cerca del maoísmo, aunque están más cerca de el modelo vietnamita, como es el caso de la Unión del Pueblo, que desempeña un papel muy importante en la organización campesina en Chiapas, en Oaxaca, etcétera, etcétera, ¿no? Decían que la Unión del Pueblo finalmente había derivado como la película del bueno, el malo y el feo, ¿no? Los buenos son los que planteaban las expresiones de lucha armada como parte de los procesos de organización popular. Los malos son los que acaban entrando al gobierno, y los feos son los que se radicalizan y se dedican a actividades básicamente de carácter militarista. Simultáneamente en el 68 se forma una organización muy importante al calor del movimiento, la coalición de brigadas Emiliano Zapata, que va a dar lugar a una organización de nombre Política Popular, muy influenciada por el maoísmo de corte francés, ¿no? Llega a México por aquellas épocas, había estado en Francia, en Inglaterra, el ingeniero Adolfo Uribe, había estudiado con Charles Bettelheim. Entonces, toda esta visión que se deriva de, primero, el pensamiento de Althusser, Razier, todos ellos aterriza en México, ¿no? Por esta vía, junto con el movimiento estudiantil popular. Y ese movimiento son una gran cantidad de militantes, centenares literalmente, que salen de las universidades y del Instituto Politécnico a organizar el movimiento popular. Construyen grandes organizaciones campesinas, organizaciones urbano-populares. Más adelante tienen una incursión muy relevante dentro del sindicato minero metalúrgico, donde llegan a controlar más de 12 secciones, las más importantes, como Altos Hornos de México o Fundidora, ¿no? Con más de 14,000 obreros en algunos casos, y desarrollar formas de organización de poder popular desde allí. Finalmente, Política Popular sufre también este proceso de fragmentación. Por ahí sale el grupo de un intelectual mexicano muy reconocido, Rolando Cordera. Por otro lado sale una posición mucho más
tradicional que forma Acción Popular Marxista-Leninista, con figuras como el doctor Jorge Calderón. Entonces se los digo para los que conocen la Facultad de Economía de México y que esos nombres les dicen algo, ¿no? Y después Política Popular en el 75, 76 más o menos se parte entre Línea Proletaria y Línea de Masas. Línea Proletaria sigue su camino hasta el 79, que prácticamente se descompone, y Línea de Masas, junto con la seccional Ho Chi Minh, gentes de Zacatecas, el grupo de Enrique González Rojo, etcétera, etcétera, acaban formando una organización que busca fusionar esta visión maoísta con la experiencia latinoamericana de la izquierda revolucionaria y termina formando la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas. Bueno, el conjunto de estos movimientos les pasaría por encima lo que fue el movimiento cardenista de 1987-88. Todos ellos se habían preparado para organizar un movimiento bajo los principios del internacionalismo proletario, de la política clasista, de poner por delante la lucha por el socialismo, y llega un movimiento de corte nacionalista, electoral y cívico y los desborda. Y hay un proceso de regrupamiento, de la UIR, una parte se mete al Partido de la Revolución Democrática, otra acaba formando lo que es el famoso Partido del Trabajo, que se sigue reivindicando hoy en día como un partido Línea de Masas, un partido maoísta que tiene relaciones privilegiadas con China, con el Partido Comunista Chino, con los coreanos, etcétera, etcétera. Estoy haciendo, insisto, esta visión muy, muy rápida, abuelo de pájaro. Pero muchas de las luchas populares que se dan en esta década de los 70s, 80s, todavía parte de los 90s, son luchas animadas por estas corrientes maoístas que no ponen por delante sus siglas, sino la de las organizaciones en las que participan. Construyen grandes coordinadoras de masas, como la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, pero al mismo tiempo están muy lejos de luchas cívicas, como la lucha en contra de la represión de doña Rosario Ibarra por la presentación de los desaparecidos. Solamente una de estas expresiones, la Organización Revolucionaria Compañero, participa activamente en estas fuerzas. Me adelanto para poder llegar a lo que es los maoísmos en el México de hoy. Si no, no vamos a llegar nunca a ellos. Y Enrique me insistió mucho en ese punto. Lo que hoy existe en México no lo podemos pensar al margen de los grandes proyectos del movimiento maoísta a nivel internacional. Y cuando hablo del movimiento maoísta a nivel internacional, estoy separando a China y el Partido Comunista China del maoísmo. Hay organizaciones maoístas que se identifican con el Partido Comunista Chino, con lo que se está construyendo en China, y hay otras que se deslindan radicalmente de ese proceso. Muchas de ellas siguen viendo el momento de ruptura de la revolución cultural proletaria china como el momento que marca la separación o la pérdida de brújula, dicen ellos. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor, estoy nada más describiendo su posición. Ven entonces, decía, en la revolución cultural el punto de ruptura y se agrupan. Entonces, decía, hay una gran relación entre lo que ha pasado en el movimiento maoísta a nivel internacional y eso se refleja muy claramente en México. Y la primera línea de separación es entre los que simpatizan con el Partido Comunista Chino y la República Popular China y los que ven en ellos expresiones de revisionismo o de abierto capitalismo. Consideran que allí se desvió el proceso. Entre los primeros, muy claramente, está el Partido de Trabajo de México, que como decía,
tiene relación, o grupos como el de Jalisco, ¿no? Que se reivindican abiertamente como seguidores de Deng Xiaoping, ¿no? Que es muy difícil de ver en otros lugares, ¿no? Hay un momento clave en el movimiento maoísta internacional, que es la formación del movimiento revolucionario internacional, donde en 1984 convergen organizaciones prácticamente de todo el planeta. No creo que estar exagerando, unas grandes y unas chicas, ¿no? Pero hay al mismo tiempo un momento de ruptura muy importante, que es 2007 con Nepal, ¿no? Nepal es para estas organizaciones un punto de separación. O sea, la formación, la convergencia del nuevo partido y su disposición a entrar en un gobierno de coalición y a participar en procesos electorales, dejar de lado la guerra popular por parte del Partido Comunista Maoísta, es visto por un conjunto de fuerzas, sobre todo por el Partido Comunista del Perú, como una claudicación enorme. Y hay ese movimiento comunista internacional eclosiona y desde entonces ha estado tratando de recomponerse de muchas maneras. Dentro de estas rupturas juega también un papel importante el papel del Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos, dirigido por Bob Avakian. Es un partido que tiene sus orígenes en lo que fue el movimiento de los Panteras Negras y que desarrolló una gran ascendencia en distintos núcleos en América Latina. En México, por ejemplo, hay una organización que se identifica con ellos, que es la Organización Comunista Revolucionaria Aurora Roja. Reparten su propaganda, su publicidad. El proceso de revisión del marxismo y del maoísmo impulsado por el Partido Comunista Revolucionario, que se expresa en un documento que se llama Nueva Síntesis del Comunismo, pues fue otro motivo entonces de rupturas dentro del movimiento. Como decía, hay un pie ahí. Dentro del movimiento hay también un debate muy intenso en torno a dos puntos adicionales. El maoísmo como una tercera fase del marxismo, ¿no? Similar a la que es el mismo marxismo, el leninismo, etcétera, etcétera, o como un pensamiento que funciona fundamentalmente para los procesos de liberación de las colonias y las semicolonias. En esto hay muchas diferencias. Y por supuesto el alcance del pensamiento Gonzalo, ¿no? Es el pensamiento Gonzalo una expresión, un cuarto paso dentro del proceso del maoísmo o no. Por supuesto, los peruanos lo sostienen y otra serie de organizaciones así lo sostienen. Esta constelación de organizaciones maoístas en el mundo tiene en 4 expresiones nacionales, me parece, sus columnas vertebrales de articulación. En el Partido Comunista de Filipinas y en el New People's Army, ¿no? Con una presencia de zonas liberadas y un proceso de organización militar y territorial muy significativo, una zona de influencia. Hay distintas organizaciones que en México dan seguimiento a lo que hacen los filipinos. Segundo, el Partido Comunista Maoísta de la India, ¿no? La famosa revolución naxalita, con también amplias expresiones. A quien quiera familiarizarse con lo que ha sucedido ahí, el libro de Arundhati Roy, Caminando con los camaradas, me parece que es
la mejor descripción de lo que está pasando allí. Tercero, Turquía, donde se reivindica el Partido Maoísta como impulsor de la guerra popular y por supuesto, Perú, ¿no? La lista de organizaciones maoístas en el mundo es muy larga, probablemente fuera del mundo oriental o americano, el que más peso tiene es el Partido Maoísta de Bélgica, ¿no? Con una presencia incluso electoral significativa, aunque sin influencia en México, todo esto. La principal influencia hoy digamos, de esta corriente de corte senderista, que es una corriente muy perseguida y muy acotada en el mundo, es la que expresa el Partido Comunista de Brasil, Fracción Roja, ¿no? Son muy activos en los procesos de organización. ¿Qué tenemos entonces como mapa de organizaciones maoístas en México? Ya decíamos el caso del Partido de Trabajo, hablábamos el caso de la gente del Comité Maoísta de Jalisco, hablamos de la Organización Comunista Revolucionaria ligado a Estados Unidos. Está el caso a partir de 2006, de otra expresión que se llama la Corriente del Pueblo Sol Rojo, con mucha presencia, trabajo y actividad en Oaxaca. En San Luis Potosí, la coordinadora del Movimiento Amplio Popular Marxista-Leninista Maoísta, muy activa, muy viva en las luchas urbano-populares. El Partido Comunista Marxista-Leninista en Reconstrucción, Patria Roja, el Partido Comunista Marxista de México, Bandera Roja, y probablemente y expresiones muy relevantes como, por ejemplo, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre en Puebla, que tiene una larguísima tradición de lucha. Y añadiría yo finalmente dos expresiones más. Una, la que se articula alrededor de la Organización Nacional del Poder Popular, Partido Revolucionario del Proletariado, que es una herencia de la vieja organización Compañero, ¿no? Que ha mantenido su continuidad y su militancia, y redes que se han venido reconstituyendo, vamos a decirlo así, sin mayor organicidad que la de encuentros, conferencias, WhatsApp, de militantes que pertenecieron a organizaciones maoístas y que hoy están unos en movimientos populares, otros dentro de Morena, y que están discutiendo las posibilidades de su reconstitución. Es una fuerza significativa el maoísmo hoy en México. Esa sería una pregunta. ¿Es una fuerza relevante? Bueno, si consideramos al Partido del Trabajo como una fuerza claramente maoísta, pues ellos tienen expresión electoral, recursos, infraestructura, presencia nacional. Cada año realizan un seminario al que asiste enviados de Corea del Norte, de Vietnam, etcétera, etcétera, y de prácticamente todos los países de América Latina. Su literatura, pues, ustedes ven, su literatura la tenía aquí a un lado. Ellos siguen editando a Mao Zedong, el libro rojo, cuestiones de estilo de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hay una presencia, efectivamente. Las otras fuerzas no tienen la presencia que llegaron a tener en la década de los 70s, principios de los 80s, no la han recuperado, son más bien fuerzas que han derivado en lo institucional y que están sujetas a este proceso de rearticulación y reagrupamiento que se está produciendo a nivel internacional con el maoísmo. Son, sin embargo, fuerzas que existen y que
están ahí y que cuentan en ciertas coyunturas en ciertas regiones. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias, Luis, por todo este detalladísimo recuento sobre los maoísmos en México, ¿no? Yo creo que es una labor muy valiosa para, en fin, todo este trabajo que estamos haciendo desde la perspectiva del interés y estudio sobre China y la relación de México con China, ¿no? Y que, como te decía al principio, creo que es un paraje histórico que por diversas circunstancias muchas veces se deja de lado, ¿no? Y como que empieza la relación en 1972, y que por cierto no es solo en México, sino que en muchos otros países latinoamericanos, considerando que hay todo un grupo de colegas que que están asistiendo, ¿no? Empiezan a escribir algunos de los asistentes algunas preguntas que por ahí podrás revisar, tal vez, Luis, si no, de nuevo, como te decía, puedo con mucho gusto recuperar. Empiezo, Luis, yo te diría con dos preguntas por mi cuenta y después vamos desahogando otras, ¿no? Pero yo te diría, Luis, te imaginarás, Sechimex, parte de la UNAM y de la Facultad de Economía, por ahí hiciste algunas indicaciones, pero sería muy interesante, si puedes y si quieres, dedicarle un momento a la Facultad de Economía dentro de esta discusión sobre los maoísmos en México, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en esta discusión sobre los maoísmos? La Facultad de Economía jugó un papel relevante, no solo en los 60s, sino que yo diría hasta los 80s y 90s, con el propio, tú mencionaste por ahí el caso de Adolfo Uribe, pero bueno, debates ahí con Raúl Salinas de Gortari y otros vínculos con el maoísmo o no, ¿no? No sé si pudieras plantear algo al respecto. Y después prácticamente terminaste con ello, ¿no? Que el tema de los maoísmos en 2021. Podemos asumir, en México al menos, que buena parte de estos movimientos se concentran, por ejemplo, en partidos políticos como el PT, y podemos asumir que un buen grupo de estos maoísmos asumen un puente, tú hablaste al principio de estos puentes, un puente del pensamiento de Mao Zedong a el pensamiento de Xi Jinping, o no necesariamente, ¿no? Como dos temas y empiezan a escribir amablemente los asistentes preguntas en el chat, ¿no? Claro. Mira, yo creo que a finales de la década de los 60s, los 70s, el maoísmo en la Ciudad de México, porque tuvo otros epicentros, como la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿no? Que desempeñó un papel muy importante, ahí el Moser con las tomas de tierras del Frente Popular de Zacatecas, etcétera, etcétera, o en el mismo estado de Guerrero, donde había varios núcleos. En la Ciudad de México tenía dos epicentros, que eran la Escuela de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, de donde salen buena parte de los mamelucos, sale gente a Durango, a Sonora, a las fábricas, ahí a la Harper Wyman, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y por supuesto la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Creo que en la formación de lo que fue política popular, la facultad tiene un papel fundamental. Está, por supuesto, Adolfo Uribe, pero hay gentes como Alberto Anaya, que es egresado de allí, Julio Moguel, que acompaña en un primer momento el proceso de formación de la Unión de Ejidos de Bahía de Banderas, Lázaro Cárdenas, que es uno de los primeros modelos de trabajo de campo de política popular. Pero también decía yo hace un momento una ruptura
de política popular, que es Acción Popular Marxista-Leninista, con figuras como la de Jorge Calderón, que también es profesor de la Facultad de Economía, alumno también de Charles Bettelheim, su posgrado con Bettelheim, y ustedes recordarán compañeros como Pedro León, etcétera, etcétera. Acción Popular forma ahí un organismo de activistas, el FAEL, el Frente de Activistas de la Escuela de Economía en Lucha, ¿no? Pero también, vamos a decirlo con toda claridad, organismos como lo que fue el GIR, el Grupo de Izquierda Revolucionaria, de donde salen figuras como Rosario Robles, Saúl Escobar, Orlando Delgado, Benjamín Hernández. O sea, hay un conjunto de egresados. Y antes de eso, es muy interesante porque hay un núcleo de maestros normalistas que pertenecen a la Liga Comunista Espartaco, que estudian la carrera de Economía en la Facultad de Economía y que se vuelven dirigentes también del maoísmo mexicano. Plutarco Emilio García, Vicente Estrada, Antonio Martínez de Compañero, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, aquello fue un semillero, ¿no? Los seminarios del Capital abonaron en esta dinámica, ¿no? Tanto los que estuvieron bajo la conducción de Bolívar Echeverría, antes de que lo corrieran de la facultad, lo acabaron corriendo de la facultad vergonzosamente, ¿no? Y se tuviera que ir a refugiar ahí, creo que fue a Filosofía, donde se fue a refugiar finalmente, ¿no? Pero tampoco es extraño, la Facultad de Economía de la UNAM era una especie de incubadora de cuadros de la política mexicana para todos lados, ¿no? De ahí salieron figuras muy relevantes de la administración pública, hasta la presidencia de la República, sin llegar a ese papel que antes desempeñaba la Facultad de Derecho, ¿no? Y la generación Nuevo Siglo, donde estaba Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Solé, en fin, etcétera, etcétera, toda esa generación, ¿no? Luego la desempeñó la Facultad de Economía. Entonces, es como para un capítulo especial de una historia, ¿no? La Facultad de Economía y el maoísmo mexicano, pues sí, ahí sentó sus reales, se formaban muchos de los cuadros que luego cada uno tuvo su derivación. Y luego, la segunda pregunta que hacías, el PT publicó las obras escogidas de Deng Xiaoping y las distribuyó. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir, no sé si ellos se reivindiquen como tal, como Deng Xiaopinistas, ¿no? Como sí lo han hecho, por ejemplo, las gentes de Jalisco, ¿no? Pero sí hay, por lo menos en ese mundo de los herederos, vamos a llamarles así, del maoísmo mexicano, ¿no? O sea, ¿a partir de qué se juzga que se es maoísta? Se practica la línea de masas, de una visión de la guerra popular prolongada, en fin, bueno, está a debate, pero ellos se reivindican, sí hay una continuidad con el actual proceso chino, no hay una ruptura, ¿no? A diferencia de la mayoría de las otras expresiones que tienen un carácter más acotado, ¿no? No me gusta usar el término grupuscular, pero es más, algunos se definen como partidos, ¿no? Pero su influencia, su ascendencia dista de tener un impacto nacional, ¿no? Que ven en la actual dirección china una dirección de corte revisionista,
cuando no abiertamente procapitalista, ¿no? Hay toda esa ruptura. Insisto, esto también tiene que ver con lo que está pasando en el conjunto del movimiento maoísta internacional, ¿no? Con todos los agrupamientos, los cortes, las rupturas, los intentos de nuevos reagrupamientos que hay, las conferencias de partidos, y en eso tiene un enorme papel, sigue teniendo una enorme influencia el Partido Comunista Peruano y, como decía la gente de la fracción roja del Partido Comunista de Brasil. Hay expresiones ecuatorianas, hay expresiones en Colombia, siempre ha habido una tradición de maoísmo, no diría yo residual, relevante, ¿no? Que viene desde la formación del Ejército Popular de Liberación y su integración, o el MOID, etcétera, etcétera. En Argentina, el Partido Comunista Revolucionario, ahí están, ¿no? Ahí están, pero en la mayoría de estas organizaciones hay un foso enorme con respecto al proceso que se vive en la China actual, ¿no? No, muchas gracias, Luis. Por cierto, le mando ahí un saludo a la doctora Aurora Furlong y a Saúl Escobar, que está también entre los asistentes. Mira, pues él puede hablar. Así es. Luis, hay un grupo de preguntas, no sé si te las puedes ver, que empiezan, si entiendo bien, con Ángelo, que pregunta qué se debe a que el movimiento maoísta en México sea casi invisible, ¿no? Que tiene que ver con lo que estabas prácticamente terminando. Y después un par de otras preguntas. ¿Tú las puedes revisar? ¿Las estás leyendo o no? Sí, sí. No, si se te escapa alguna, yo te recuerdo si quieres. No, está bien. Sí, aquí hay una semblanza, estoy totalmente de acuerdo. Acción Popular promueve lo del FAEL, la Alianza Campesina Revolucionaria, el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento Comunista Revolucionario. Estamos de acuerdo, como dice Fermín Carreño. Pero, a ver, ¿por qué es invisible? Yo diría, creo que los maoísmos en México han estado siempre aislados de los sectores medios de la población, han tenido grandes brechas con respecto al campo intelectual y pues no han gozado de cabal salud en los medios de comunicación. No es algo novedoso, esa ha sido la historia reiterada, ¿no? Prácticamente desde el 63, con la ruptura de Camilo Chávez, y pareciera ser que esa historia no existe dentro del Partido Comunista, ¿no? Son unos cuantas gentes las que se van y no, bueno, vaya, hay una ruptura significativa de dirigentes que fueron muy importantes. Camilo Chávez fue uno de los dirigentes de la Marcha de Nueva Rosita, era un dirigente histórico del sindicato metalúrgico, ¿no? Edelmiro Maldonado, una figura clave, no solamente en el mundo obrero, sino en el mundo magisterial, Nuevo León, con telefonistas, con ferrocarrileros, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso no ha sido, me parece, objeto de estudio de la academia. Ahora comienza a repararse, ¿no? Ni de los medios de comunicación. Está, por supuesto, el libro de Matthew, ¿no? Que se está convirtiendo en un clásico sobre el maoísmo latinoamericano, ¿no? Que tiene unos capítulos sobre México. Se concentra sobre todo en Lombardo y en la doctora Chapa y en el Güero Medrano. No va mucho más allá de eso, pero es muy interesante, digamos, lo que hace. Pero luego hay los trabajos de Uriel Vázquez, Jorge Puma. Hay una serie de trabajos académicos que comienzan a darnos luz sobre tesis sobre la Organización Comunista KGM, la Liga Comunista Espartaco, la Organización Revolucionaria Compañero, que son, yo diría, trabajos de muy buen... ¿no? Yo creo que vale la pena revisar. Pero creo que esta invisibilidad tiene que ver en buena parte con eso, con el aislamiento de los mismos
organizaciones maoístas con respecto al mundo de los medios de comunicación, diríamos, su antiintelectualismo, que ha existido durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Esa sería mi visión. Por otro lado, pues tenemos que el maoísmo, no solamente en México, en América Latina, tenía enfrente la presencia y la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Que era una fuente de inspiración para muchísimos jóvenes, ¿no? Una lectura de la conflictiva internacional como parte en clave de la lucha en contra del bloque soviético y en contra de Estados Unidos. Entonces, ahí no cabían las expresiones que tuvieran que ver con China, ¿no? Y creo que hay una herencia de todo eso. Pero se comienza eso a resolver. Aquí nos está contando Roberto Rico, que es autor de un libro muy, muy importante sobre la Organización Revolucionaria Compañero y sobre la Unión de Colonias Populares, sobre la historia de la coordinadora Línea de Masas, ¿no? Bueno, todo eso comienza, me parece, a saldarse poco a poco. Todas las instituciones, incluida usted, la prensa, Perdón, yo les recuerdo a todos, incluyendo a Mónica Pliego, disculpen, traten de hacer las preguntas vía el chat. Nos parece que es la forma más eficiente y adecuada. Muchas gracias. Hay un par de preguntas adicionales, Luis, incluyendo sobre el tema de la revolución cultural y su impacto en México y en los maoísmos. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, mi percepción es que organizaciones como la Liga Comunista Espartaco, como Política Popular, se vieron profundamente impactadas por la Revolución Cultural China y tuvieron una lectura favorable hacia la Revolución Cultural. A diferencia de otros organismos que más bien tenían una visión crítica. Yo creo que no hay que perder de vista que una parte de la influencia del maoísmo mexicano, de cómo se construye el maoísmo mexicano, nos llega vía Francia, ¿no? Y que el maoísmo francés de la izquierda proletaria, por ejemplo, a la que se suma o apoya Jean-Paul Sartre, ¿no? Donde están, insisto, gentes como Rancière, Robert Linhart, todos ellos, ¿no? Es un maoísmo proclive a la revolución cultural. Entonces, creo que hay en un primer momento por lo menos una lectura favorable hacia lo que significó ese movimiento, ¿no? Equiparable en el tiempo a lo que fue la misma Revolución Rusa y los soviets o la Comuna de París, ahora que cumplimos los 150 años de la Comuna, pues son las expresiones de cómo se construye el socialismo, cómo la lucha de clases continúa dentro del socialismo. Hay un par de preguntas adicionales. Ahí, Luis, una pregunta para el caso puntual de México. ¿Tú consideras que, claro, con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, te recuerdo febrero 14 de 1972, eso es un quiebre y tiene implicaciones en los diversos maoísmos de México? ¿O no necesariamente? Hemos tenido ahí pláticas del embajador Anguiano al respecto, estando en Pekín, ¿no? Y su perspectiva
¿cómo decir?, de lidiar con el caso, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Pero ¿cuál sería tu impresión al respecto? ¿Es una ruptura significativa? ¿La embajada de la República Popular China se convierte en un nuevo puente para estos diferentes movimientos y agrupaciones o no necesariamente? Mira, lo que eh, sí sucede es, todavía en 69, 70 están viajando mexicanos a China a recibir formación político-militar, ¿no? Después de esa fecha ya no, ¿no? Por supuesto, siguen los viajes y las conferencias, etcétera, etcétera, pero ese proceso de formación político-militar o de apoyo económico que se dio, pues desapareció, ¿no? Se diluyó. Segundo, eh, en el 73, si no estoy yo mal, poquito después de que se restablecen las relaciones diplomáticas, salen de la cárcel los militantes del Partido Revolucionario del Proletariado, que se habían formado en China, que estaban detenidos y salen más o menos inexplicablemente, ¿no? Hay quien ve en esto un gesto del gobierno de Echeverría hacia la República Popular China, ¿no? Hay que considerar que una parte de estas gentes se formaron en China al calor de lo que fue la revolución cultural, o sea, con todo lo que eso significa, ¿no? No sé, que queden de los archivos, si vieron archivos o no archivos, etcétera, etcétera. Pero hay quien ve en esto un gesto. Esta relación además va acompañada de esto que un poco narraba yo del general Cárdenas, pero que también está en Fernando Benítez, está en Emilio Portes Gil cuando viaja, que es este interés en identificar las revoluciones mexicanas con la China, ¿no? Y recordemos cómo el mismo Luis Echeverría vio en China una fuente de inspiración, vamos a decirlo así. Sin embargo, creo que el tronco, el grueso principal de la militancia, de las militancias maoístas en México, escapaban a esa dinámica, ¿no? Estaban alimentadas por lo que había sido la experiencia del movimiento estudiantil popular del 68, por la represión, no había ninguna simpatía por parte de ellas hacia Echeverría o hacia los subsiguientes gobiernos del PRI. Entonces, más bien es, bueno, ahí están las relaciones, como pueden estar las relaciones con otros países socialistas, pero esa militancia de la juventud en las filas del maoísmo se mantuvo claramente diferenciada del proceso de relaciones diplomáticas desde mi punto de vista. Está bien. Mira, y yo creo que una última pregunta, Luis, de Pablo Ampuero, ¿no? Buscando distinguir desde tu perspectiva entre movimientos maoístas del tipo Partido Comunista en Perú versus otros en la propia República Popular China, tipo Deng Xiaoping, Xi Jinping, etcétera, ¿no? Si tú pudieras señalar algunos contenidos o diferencias que distinguen a estos maoísmos, has elaborado al respecto, pero no sé si pudieras señalar algo adicional, ¿no? Mira, yo creo que maoísmo y revolución china no son equiparables, son cosas distintas. Por supuesto, están estrechamente relacionadas. El maoísmo surge en el marco de la revolución china, pero muy pronto, o a partir de la década, sobre todo de los 60s,
el pensamiento de Mao Zedong adquiere vida propia y camina sus propias rutas en México y en el mundo y encarna de diferentes maneras en distintos actores políticos, ¿no? Y no hay entonces necesariamente esa identidad con lo que está pasando en China en aquel entonces. Yo no soy un especialista en la China de hoy, como lo eres tú, Enrique. Tuve la ventaja de que en 1992, con otros 2 compañeros dirigentes campesinos, hicimos un viaje de trabajo para ver los proyectos rurales en China, desde Beijing hasta Hong Kong. Íbamos bajando y viendo proyectos y discutiendo. Y la imagen de Mao Zedong que más veíamos era la que estaba en unas estampitas que traían los taxistas en Pekín, ¿no? Y entonces, pues con la guía que teníamos, preguntamos cómo era eso, si los taxistas eran muy militantes o por qué lo mantenían vivo. Y ya nos contaron que hacía poco tiempo un compañero de ellos había tenido un accidente muy grave, él traía una imagen de esas y se había salvado. Entonces, pues lo traía como una especie como de imagen protectora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en aquella época había todo este proceso de recuperar de que la máxima de que no importa el color del que sea el gato mientras case ratones, ¿no? Esa era la lógica y sin olvidarse de Mao Zedong y lo que significaba esta idea de la lucha de clases dentro del socialismo, etcétera, etcétera, pues no estaba en el centro de las preocupaciones de nuestros interlocutores. A lo mejor eso ya cambió, vaya, pero eso fue lo que pudimos ver en aquel entonces, ¿no? Con la consigna de Deng de ser rico es ser glorioso, ¿no? Textual, ¿no? Pero bueno, es difícil pensar que Mao Zedong se adscribiría, digamos, a una máxima de esa naturaleza. Pero el maoísmo ha tomado forma de muchas maneras, como lo ha hecho el marxismo, ha encarnado de muchas maneras. Hoy está el debate dentro de los mismos maoístas de si es una tercera etapa o no lo es, si es necesario superarlo o no superarlo, etcétera, etcétera. Entonces, veámoslo como esas expresiones. Lo que es muy claro, me parece, para América Latina, es que el maoísmo sigue teniendo, lo tuvo, pero sigue teniendo una enorme presencia, por ejemplo, entre los maestros rurales. Es impresionante. En Bolivia, en Perú, por supuesto, en México, etcétera, etcétera. Ahí ha encarnado, y hay una razón, hay un hecho sobre el que hay que reflexionar, ¿no? No sé si podamos pensar que la experiencia de las FPL en El Salvador también tiene un corte maoísta, pero bueno, también ahí hubo una experiencia muy grande, una presencia muy grande del magisterio, pero está ahí, sigue actuando, no ha desaparecido, no es algo que se haya diluido, ¿no? De repente aparecen las movilizaciones del Partido Comunista Revolucionario de Argentina al lado de los olleros, en contra de los Kirchner. Bueno, veámoslo como lo que son, están allí, son fenómenos sobre los que hay que reflexionar, investigar. No hay demasiada literatura, insisto, creo que esto ha comenzado a remontarse ahora con tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, muchas de ellas muy, muy buenas en el caso mexicano, pero falta me parece, un mundo de estudio grandísimo. No, muchas gracias, Luis. Coincido plenamente y fue también la intención de invitarte, de hablar en forma abierta sobre un periodo sobre el cual tú, como lo indicas, existe sorprendentemente
relativamente poco análisis, más allá del fervor y las discusiones, ¿no? Pero donde existe sorprendentemente poco, y es una parte importante de la historia política de México y de otros países, pero también de la relación entre China y México, ¿no? Yo ahí te invitaría, cuando tuvieras tiempo te había escrito, pero también a otros de los asistentes, por ahí de buscar, lograr sentar ciertas bases, tanto descriptivas, pero también de contenido sobre esta discusión de los maoísmos. Por ejemplo, en los cuadernos de trabajo del Sechimex, yo creo que es un buen lugar para permitir una discusión sobre este tema. Yo les recuerdo a los asistentes, digo, la conferencia de hoy por parte de Luis estará en 1 o 2 días en el portal del Sechimex para poder consultar detalles de la cantidad de información que nos dio Luis Hernández. Luis, Juan José Rojas se pregunta si pudiera repetir el autor y título del libro que señalaste ahí. Roberto Rico. Roberto Rico, es una historia de la Unión de Colonias Populares, pero ahí hay una historia de la Organización Revolucionaria Compañera. Roberto fue dirigente del sindicato de Ciesas y fue organizador campesino y fue formador también de la Unión de Colonias Populares. Muy bien. Bueno, pues muy, muy agradecido por tu tiempo y por el detalle de la presentación, que creo que bien pudiera ser funcional y útil, Luis, para esclarecer varias décadas, y yo diría al 2021, ¿no? Muy agradecido, ¿no? Gracias, Enrique. Un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Gracias por su asistencia.